La semana pasada se presentó el primer informe de la Fiscalía con perspectiva de género, cifras que permiten realizar un diagnóstico para generar medidas que protejan a las víctimas. Veriosca Venegas está con nosotros en Empoderadas. ¿Cómo estás, Verio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Las saludo a todas y a todos y los quiero hacer recordar lo que conversamos hace un rato atrás, semanas atrás me atrevería a decir, con la fiscal que está a cargo de la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar con perspectiva de género. Entender y reforzar perspectiva de género no es feminismo, es evidenciar, las barreras que tienen las personas al momento de acceder a la justicia, especialmente las mujeres. Y es por eso que el informe que se presentó la semana pasada es muy importante porque, como muy bien decías tú cuando nos presentabas, Titi, va a permitir generar medidas que realmente protejan a las víctimas. Y es por eso que nos encontramos con Ivonne Sepúlveda, quien fue una de las personas que realizó este informe, quien es directora de la Unidad Especializada de Género de la Fiscalía Nacional. Aquí un poquito más cerca. Buenos días. Buenos días. Partir hablando de varias cosas importantes y aquí quiero pedir que desde ya nos desplieguen el primer GC que tiene que ver con el domicilio de las víctimas de femicidio. El 56% de los femicidios consumados tienen un domicilio en común. Yo le preguntaba a Ivonne si esto tenía que ver con el domicilio que comparten, porque a veces hay separaciones de hecho. No, es el domicilio que realmente viven ambas personas y que está generando un peligro. Quisiera saber cuál es el análisis que hacen con respecto a esto y lamentablemente esta cifra que con el tiempo ha ido incrementando levemente. Sí, muchas gracias. Buenos días por poner estos temas tan importantes en la opinión pública. Efectivamente es un dato preocupante y si los vinculamos al vínculo que existe entre víctimas e imputados, justamente es el mayor que tiene incidencia es la convivencia. Por lo tanto, si sumamos estos dos datos, vemos que se producen en el espacio privado y, por tanto, la víctima se encuentra en su domicilio en uno de los lugares más peligrosos, porque es en el que ocurren más estos hechos. Ivonne, quisiera preguntarle y ahí pedirle también a nuestro Nico Soto que nos cambie el GC, porque quiero saber cómo se junta esto con el tema de los regímenes de visita. Ya sabemos que comparten el domicilio común estas 56% de personas, de mujeres que lamentablemente han sido asesinadas. Pero hay otro porcentaje que ya me lo comentaba hace un tiempo atrás la ministra Orellana, que decía que casi un tercio de los femicidios, ya sean consumados o frustrados, pasan en estos contextos. Entonces quisiera saber cómo se juntan estos datos pensando en proteger a las mujeres y entender también que estamos hablando de una persona que es un agresor que no a veces no toca a los niños y a las niñas, pero sí está violentando a la madre. Bueno, en nuestro estudio no reflejamos ese dato. Ese es un dato que en general se da en el ámbito del Circuito Interseccional de Femicidio, el CIF, que afortunadamente el Ministerio Público este año forma parte de ese circuito y por lo tanto ese tipo de cifras lo vamos a tener ya el próximo año, para poder hacer justamente estos cruces que son interesantes. Sí, es importante señalar que el Estado en su conjunto tenemos que organizarnos de manera tal que tanto el Poder Judicial, que tiene conocimiento de estas causas donde las víctimas tienen además un régimen de visita y por lo tanto tal de abordar de manera conjunta el problema de la violencia de género, que lamentablemente en estas cifras estamos viendo la violencia extrema, cuando llega al máximo de esta violencia, que es el femicidio. Es importante destacar el tema de la violencia extrema porque esto tiene un inicio y esto puede partir desde un grito, desde un golpe en una mesa, que puede terminar, y de verdad, aunque suene que uno está siendo dramática o extrema, en la muerte de una persona. Hay que entender que los agresores tienen cambios de conducta que son muy drásticos y es por eso que Ivonne me decía que es muy importante entender que aunque existe un poco de frustración de la gente al momento de denunciar, que hay que hacer las denuncias. Y hay varios canales, también los tenemos destacados y me gustaría que conversáramos de esto porque la gente no está denunciando y estamos llegando tarde, no solo las víctimas, sino que también las personas que presenciamos los hechos de violencia. Sí, eso es muy importante. Es importante denunciar y es importante que toda la sociedad se comprometa con los temas de violencia. No solo es testigo aquel que ve un hecho, es testigo todo aquel que sepa, que haya escuchado, y por lo tanto implica que también debe formar parte de este sistema de justicia, porque de otra manera no contamos con todas las pruebas para poder llegar a buen puerto en términos judiciales. Muchas veces lamentablemente vemos que cuando ocurre un femicidio
mucha gente aparece diciendo, pero si yo sabía, yo había escuchado. ¿Y qué pasa cuando la víctima no quiere denunciar? Porque también pasa eso, que podemos ser testigos, saber o tener conocimiento de algún caso de estas características, pero la víctima no quiere denunciar. Bueno, los casos de violencia en contexto de violencia intrafamiliar, digamos, sobre todo, claro, cuando viven en el mismo viven en el mismo lugar, en la misma casa. Uno lo puede entender, pero el Estado establece que hay acción penal pública. O sea, cualquier persona puede denunciar este hecho, no necesariamente la víctima. Sabemos que es complejo para la víctima. Muchas veces están atadas de mano. Sí, pero también es importante destacar, Cristina, y yo también lo dejé ahí puesto porque creo que es importante entender lo que significa, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar. Es cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y psiquiátrico. Muchas veces nosotras, y aquí lo quiero ser bien justa, hemos visto en infinas ocasiones, por lo general en carretes, para decirlo porque yo soy más joven, cómo se gritonean las parejas. Eso es un maltrato, eso debe ser denunciado y lamentablemente esto está normalizado. Y aquí tiene que venir toda la revolución y el cambio con respecto al cómo entendemos también nosotros, los que no somos en este momento víctimas, de que pasamos a ser también cómplices de un delito que está tipificado. Y es algo que tú nos querías argumentar, lo hablábamos fuera de cámara. Sí, es que es importante recalcar aquello, o sea, la violencia se da en muchos contextos y en algunos casos puede ser constitutiva de delito o no. Pero lo relevante es que cada vez que haya una amenaza, te voy a matar, golpes, eso es un delito de lesiones. O cuando hay un maltrato sistemático que se denomina maltrato habitual, se puede y se debe denunciar y por lo tanto generar, como se señalaba ahí, los diferentes mecanismos de denuncia. Uno puede denunciar en la policía, en Carabineros, Policía de Investigaciones, los tribunales, la propia Fiscalía. Tenemos incluso mecanismos a través de las páginas web donde se pueden hacer denuncias por escrito, digamos. Por lo tanto, también existen estos canales para que se denuncien estos hechos. Yo le quiero agradecer a Ivonne por estar con nosotros durante esta jornada y, insisto, el llamado es a denunciar si es que vemos una situación de este tipo, porque llegar al femicidio es verdad esperar mucho. Siempre la gente ve y escucha. Esperemos no escuchar más estos relatos. La cifra a esta fecha está en 23 femicidios consumados. Así que es hora de que todas y todos actuemos. Todos reaccionemos, por supuesto que sí, y es el espíritu también de empoderadas. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, María, que tengan buen día. Bueno, las despedimos a ambas y vamos a darle la bienvenida a María de Jesús.